¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Día martes, ya lo sabe, temas de salud y atención porque hay ciertos detalles estéticos, que una malformación en la oreja, que una nariz que no responde a los cánones normales o la perfección que uno busca, tienden a generar problemas, ¿no? De autoestima, de una valoración muy baja por parte de aquellos que padecen una malformación, que se sienten vistos todo el tiempo, acomplejados. ¿Qué respuesta da la cirugía estética para estos problemas? Hablamos de oreja, hablamos de nariz, pero también de otras partes de nuestro cuerpo, y que están íntimamente vinculadas, si hacemos referencia a la infancia, a cargadas, a esas gastadas, que para los que las realizan es parte del humor, pero quienes las sufren viven un verdadero infierno. Y por eso hablamos en estos tiempos de bullying, de un acoso escolar. Seguimos con el tema de la infancia. ¿Qué respuestas da la cirugía estética para estas cuestiones que hoy tienen que ver con los detalles estéticos que pueden jugarnos una mala pasada en nuestra vida? Está un panel para abordar los distintos ángulos. El doctor Guillermo Siemensuk, cirujano plástico, Micaela Ocaris, es psicóloga con especialidad en niños y adolescentes, y por supuesto temas de salud, Florencia O'Keeffe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Son frecuentes, ¿no, doctor, estas cirugías estéticas de estas malformaciones de algunas partes de nuestro cuerpo? Bueno, sí, la verdad es que son frecuentes. La podemos separar, como vos decís, en algunas son realmente malformaciones, sí, y otras son variantes anatómicas, claro, que si bien mantienen una forma tradicional, por allí el tamaño no es el apropiado para esa cara, como vos bien decías, una nariz que es 3 talles más grande que la cara que tiene, sí, entonces no pega y sería bueno poder solucionarlo. También hablamos de las asimetrías, ¿no? También hablamos de las asimetrías, sobre todo en la parte de orejas, por ejemplo, asimetrías en cara, asimetrías en muchísimos lugares que la cirugía puede ayudar a resolver. Claro, y el objetivo es buscar, no hablar de la perfección, que eso depende de cada persona, sino de resolver cuestiones que generan traumas, ¿no? Doctor, a esto nos referimos y esto da pie para la intervención médica, ¿no? Ese sería el punto crucial, que claro, la familia sí, lleva a los pacientes porque les cuentan los chicos a sus papás lo que realmente están sufriendo, lo que realmente están sintiendo. Generalmente, ¿en qué llegan? ¿Con qué temas al consultorio? Y por ejemplo, Guillermo? las orejas en nuestro caso son muy frecuentes, las Sí, cirugías de nariz son también muy frecuentes, sí, y vemos si el paciente y el entorno familiar está preparado psicológicamente para entender lo que implica una cirugía. Esto es, si puede cumplir con todos los pasos del preoperatorio y si tiene claro, la posibilidad de entender que la perfección no existe, como vos bien decías. claro. Nosotros, Esto lleva su tiempo, entonces. Esto lleva no es su automático tiempo. ingresar a un consultorio al cirujano y hacer la operación. No, porque muchas veces las expectativas superan a la realidad posible. Entonces, Las expectativas superan a la realidad. eso. Y ahí tiene que encargarse el médico, el cirujano, de hacérselo saber. Y el equipo cirujano, psicológico, claro, ¿no? y el cirujano tiene que pedir ayuda. Nosotros necesitamos que dentro del equipo, gente especializada en interpretar cuál es la problemática psicológica, nos asesore a ver si el paciente y la familia está en condiciones de encarar este proceso. Claro. Micaela, ¿cómo repercute en la autoestima, ¿no? Pensamos en los chicos, yo hablaba del bullying, de esa presión constante en el colegio, porque se destaca un chico porque una nariz no está en su lugar o la oreja tampoco. ¿Cómo repercute en el carácter, en la autoestima? Yo creo que lo riesgoso, a ver, me parece que lo importante es hacer, como decía el doctor, una indagación al respecto, ¿no? A ver, Sí, ir viendo el caso por caso. sí, En realidad hay chicos en que están muy traumados por cuestiones que no tienen solución quirúrgica a veces, ¿no? claro. O chicos que pueden llevar muy bien alguna dificultad física que necesitaría una solución quirúrgica. Apuntás a que depende de cada individuo. Sí, es muy complejo hablar esto en generalidades, ¿no? Sí. Porque hoy, bueno, en la sociedad que estamos viviendo, todos sabemos que desde muy pequeños hay parámetros establecidos de lo que es la belleza, de lo que es el estándar. Entonces me parece que como primerísimo paso, por más pequeños que sean, acompañar a ese niño y a esa familia a despejar de qué se trata y lo que se quiere tramitar, Claro. y de qué trauma estamos hablando. Porque Pero cuando vemos con un chico, como plantea Inés a través del Facebook, Plana TV, que su hijo tiene las orejas un poco despegadas y ella cree que esto genera en él una autoaislación de los compañeros. Mi posición frente a eso es que cuando eso está acompañado Sí, con el deseo
de reparar claro. y de mejorar eso, seguramente va a ser la cirugía desde hacer una consulta, ir al médico. Y va a ser seguramente exitosa desde todos los lugares. Ahora, cuando eso es apresurado... O cuando los padres se anticipan a que no existe un problema y tal vez los padres crean que sí. Exactamente, porque ¿a dónde ponemos la lucecita roja nosotros, digamos, Sí. los analistas? Es que eso no esté tapando alguna cuestión que tenga que ver con algún otro tipo de duelo. Guillermo, ¿usted lo ve esto? Sí, lo veo y comparto absolutamente. Hay una vieja frase que dice, no arregle lo que no está roto. Entonces, si al paciente no le preocupa, sino que le preocupa el entorno familiar, prefiero que lo resuelva el entorno familiar y no el paciente, porque esos pacientes, no hablo solamente de chicos, hablo de adolescentes de 17, 18 años, que para la madre que la nena no tenga su mama normal, sino que tiene una gigantomastia, por ejemplo, para la madre es traumática y la traen a la chica para que se opere y la chica, yo no me siento insatisfecha con esta mama. Claro. O caso contrario, que realmente es un varón, una tablita como es la nena, y las madres están preocupadas y la traen para operarse, pero si la chica no tiene el deseo, yo como cirujano voy a fracasar porque nunca va a encontrar la satisfacción, ya que no lo deseaba. Mi paciente exitoso es aquel que lo vive como un problema, que necesita una solución y después de un asesoramiento psicológico lo operamos, tenemos un buen resultado y el paciente lo va a valorar enormemente. Si no, si el problema es el entorno familiar que lo obliga y el paciente nunca lo vivió como un problema, ese nunca vamos a tener éxito. Florencia. Sí, pensaba en los niños muy pequeños. Hay decisiones que se toman tal vez en chicos de 2, 3, 4, 5 años que no tienen la posibilidad de opinar, de decidir. ¿Qué pasa en esos casos, doctor? No, generalmente eso está relacionado con accidentes automovilísticos, generalmente eso está relacionado con secuelas de quemaduras. Bueno, en ese caso, cuando la secuela es invalidante, no tenemos la posibilidad de armar un equipo tan bien formado, sino que en esos casos realmente sí intervenimos. Me parece que cuando... Si la marca es más del tipo estético y es la familia la que toma la decisión o presiona, lo hablábamos por ejemplo en el caso de los chicos que se operan que Micaela conoce el caso porque trabaja con ellos para extender sus extremidades y que son casos de niños muy chiquititos donde la decisión la toma la familia. Digo, para el equipo médico, ¿no? ¿Cuál es la elección que se hace? En ese caso, como es una patología y lo que estamos tratando es de reparar para equipararlo con el resto de la media, en ese caso es más fácil tomar la decisión. Si se trata de cuestiones estrictamente estéticas... Cuando son cuestiones estrictamente estéticas, no podemos hacerlo porque no hay un parámetro exacto o un modelo a seguir y depende de la interpretación. Guillermo, sí, querías agregar algo. Lo que tratamos de acompañar en esto que vos decías es justamente construir con el chico esto que él no puede hacer solo, que es imaginar su futuro. O sea, yo trabajo con chicos de esta índole y son eternos los prequirúrgicos, porque se lo ayuda a construir y a pensar junto para él qué sentido tiene esto a lo que le estamos proponiendo hacer hoy, que realmente los beneficios van a ser en un futuro. Claro. Entonces, eso es lo que el adulto, tanto el médico como los padres y desde la psicología, tratamos de construir, bueno, a ver, y dándole lugar justamente a los tiempos necesarios para eso, porque a mí me parece que hay algo que es muy riesgoso, es no respetar los tiempos, y eso tiene consecuencias en el mismo quirófano. Bien, y era también nuestro objetivo, más allá de estas cuestiones que llevan un largo tratamiento, hablar de lo visible, ¿no? Y de ese chico que en la escuela le dicen Dumbo por las orejas, o una nariz prominente, y son objetos permanentemente descargadas, así que estas deben ser consultas permanentes, ¿no? Guillermo, ¿a partir de qué edad se interviene, siempre respetando ese proceso que hablabas al principio? Lo ideal es cuando está iniciando la escolaridad, cuando es algo realmente muy notable. ¿Primaria? En la primaria, ese sería una buena oportunidad para ahorrarle todo el tema que le va a seguir posterior a este tipo de situaciones. Sí. En cambio, cuando estamos hablando de narices, por ejemplo, en mi caso en particular, yo antes de los 17 años no lo hago, salvo una excepción notable, pero si no, prefiero que no porque la necesidad de seguir desarrollando la parte ósea y cartilaginosa va a estar presente, entonces no vale la pena antes de los 17 años. Sí, pero es una salvedad que los chicos lo manifiesten, como que esto genera una molestia, una huella, un trauma psicológico. Esto es condición vital, ¿no, Guillermo? Condición sine qua non, porque nadie va a soportar el traumatismo, la inflamación, el dolor
todos los pasos que implica una cirugía, que no son sencillos, si realmente no lo desea. Aquel que lo vive como una falta, entonces sí va a poder disfrutarlo cuando lo encuentre. Pero si realmente yo no siento que necesito hacer esto, me va a incomodar desde los tapones, Seguro. desde los puntos, desde el reposo, desde no poder tomar sol, desde no ir a la pileta, un montón de cosas. ¿Cuáles son las más habituales? ¿Nariz? ¿Oreja? Nariz. Ah, Nariz. rinoplastia. Esta Rinoplastia. Rinoplastia. Rinoplastia estética. Bien. ¿Y qué requiere anestesia general, Guillermo? Depende del caso, es frecuente que lo hagamos actualmente con anestesia general o por lo menos con una sedación profunda. Ya no operamos más desde hace muchos años pacientes despiertos, como hacíamos hace 20 años atrás, en donde los resultados posibles eran de alguna forma difíciles de obtener, porque si el paciente está sintiendo, le duele, se mueve, le sube la presión, entonces el cirujano es imposible que alguien corte a 1 milímetro si se está moviendo. Hablamos de las cuestiones visibles, aquello que se nota, que es señalado por los demás, pero ¿qué pasa, doctor, con cicatrices o marcas que a lo mejor adolescentes, o ya hablamos de adultos, mujeres y hombres, tienen en su cuerpo y que tal vez puede complicarlos en la vida íntima, en la vida sexual, o que simplemente les molestan mucho? También hay consultas de estas características, ¿y qué se puede hacer en estos casos? Esta es una pregunta muy interesante porque hay un mito popular que la cirugía plástica puede borrar cicatrices, y nos consulta muchísima cantidad de gente con cicatrices en la cara, que son bien visibles, o en el cuerpo, pensando que si me hago una estética me va a desaparecer la cicatriz. Y eso es un mito, porque por donde pasó un bisturí siempre va a quedar una cicatriz, siempre va a quedar una marca, porque la especie humana no fabrica piel, sino que nosotros fabricamos cicatriz. En donde se separaron las capas de nuestra piel, nosotros fabricamos cicatriz. Y esa cicatriz podrá ser más linda, más fea, más escondida, pero siempre va a estar. Entonces, cuando la gente me consulta por una cicatriz, lo primero que le explico es esto, y le digo, vas a cambiar una cicatriz fea por una cicatriz un poco mejor, pero jamás nadie, ningún ser humano en el planeta te la va a poder borrar. Pero de todos modos, por ejemplo, pienso en las cesáreas que se hacían 30, 40 años atrás, mujeres que todavía son jóvenes, cesáreas verticales con marcas muy desagradables, operaciones de vesícula. Que mantiene esa cicatriz muy ahora, visible, sí, ¿no? eso es lo de la quemadura, que también me parece que es un capítulo, pero digo, se puede elegir a lo mejor tener una mejor cicatriz y eso cambia a lo mejor el estado de ánimo o las características del cuerpo. Es así, ¿no? En la cesárea, como vos bien Por decís, ejemplo. o en las urgencias, por ejemplo, una Las peritonitis, urgencias, llega alguien a la noche a la guardia, y cuando yo era cirujano general, lo primero que hace es, le haces una cicatriz vertical para explorar y ver qué tiene, ¿cierto? Esa cicatriz va a ser fea, entonces yo le puedo proponer a mi paciente, cambiemos una cicatriz fea vertical por una cicatriz más estética de forma horizontal. Entonces cambiamos una cosa por otra, le tengo que mostrar fotos, le tengo que explicar, y si decide aceptarlo, porque nadie sabe cómo va a ser la cicatriz futura, uno podrá sugerirle y creer que va a mejorar, pero como la cicatrización es parte específica de cada paciente y no hay nadie que la pueda vaticinar, uno dice, mira, si vos aceptas esto, tenemos altas chances de mejorar. Si querés, fantástico. Micaela, todo esto te pregunto, ¿cuánto importa? ¿Cuánto influye la mirada del otro, ¿no? Por esto que estamos hablando de lo físico, de lo estético, de lo visible. Yo los escuchaba y digo, qué interesante esto cuando es acompañado y es tramitado por cada uno en su, digamos, cuando no queda por fuera del deseo de cada persona. Digo, porque también es interesante aprender a caminar por la vida con cicatrices, ¿no? Que no son las físicas solamente, ¿no? Hay cicatrices de toda índole. Entonces, digo, me parece que cuando uno queda realmente tomado por una decisión y por su propio deseo de reparar o de... seguramente va a ser exitoso, insisto en esto. Ahora, cuando uno queda objeto de la demanda de otro, que el otro puede ser o la cultura, o los padres, o quien sea, ahí me parece que la cosa se pone más espinosa y tenemos que estar muy advertidos, sobre todo cuando hablamos de niños. ¿Sí? Me parece que hay cuestiones en que, si hablamos, no sé, de la escuela y demás, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer también con los chicos que... Con un grupo en general, ¿no? Frente a las cargadas, y también dependerá de la escuela y la maestra, y digamos, como que es interesante despabilar un poco. Busca solucionar el problema. Exacto, ¿no? Como ampliar un poco el horizonte, ¿no? Porque digo, hay cicatrices en las que definitivamente no nos vamos a poder escapar. Entonces, ahí estamos, me parece, complicados cuando compulsivamente intentamos tapar algo que es inherente a la vida misma, ¿no? Bien, esto se engancha con lo que vos planteabas recién, Gustavo, nombrabas el caso de Tevez, tan conocido, el tema yo planteo, si ese muchacho que tiene una fortuna, que lo ha hecho bien, ¿no? Jugando al fútbol y en mercados muy competitivos, tiene todavía esa huella de una quemadura que le produjo de chico,
Digo, debe ser difícil para la cirugía estética arreglar eso, esa Sí, situación. las quemaduras es un capítulo difícil, ¿no? Las quemaduras es un capítulo tan difícil como la accidentología, en donde, volvemos a decir lo mismo, como no fabricamos piel, tenemos que traerla de otra parte, que es lo que se llama un injerto de piel, o de la proximidad, que es lo que le llamamos un colgajo. Pero si esta gente, como bien dijiste, el jugador de fútbol o Niki Lauda o periodistas famosos que uno ve en la televisión con secuelas importantes, yo como cirujano y todos los que nos dedicamos a esto somos muy claros en decirle qué es lo que tengo que invertir de tiempo para poder mejorarlo. Por ejemplo, si la cicatriz esa en el cuello yo la quisiera mejorar, tendría que colocar un expansor de piel en alguna zona vecina, ir inflándolo durante meses para que esa piel crezca, como crece la panza en un embarazo, y en algún momento retirar el expansor y correr esa piel mejoraría, pero tengo que tomar la decisión de estar meses pensando en esto. Claro. Y por así surgen, ¿no?, en el mercado ofertas como milagrosas, ¿no? Un nombre propio, Cicatricure, que prometen una solución. Son como cualquier otro producto comercial que promete magia, que es muy difícil que se pueda realizar. Ya lo mismo se promete con estrías que van a desaparecer y eso no es verdad. ¿Cuál es la realidad, doctor? La realidad es que no fabricamos piel y donde tenemos una cicatriz, esa cicatriz va a quedar. Podrá mejorar el ancho, podrá mejorar el espesor, pero jamás va a desaparecer. Ni con hizo referencia a las estrías, tampoco desaparecen. Claro, ¿no? Ni con láser, ni con luz pulsada, ni con todos los aparatos que todos los cirujanos plásticos contamos con ellos para que nos ayuden. Pero si alguien te promete que te va a hacer desaparecer una estría, eso no es verdad. Claro. Bueno, tenemos que cortar, tenemos que ir a la pausa. Vamos a hablar en el próximo bloque de la oreja, tipo de operaciones que se llevan a cabo. ¿Se consigue el resultado? ¿De qué depende de la conformidad del paciente? ¿Cómo manejan esa situación? Encontrarse con una oreja distinta, un rostro distinto, temas que están vinculados con detalles estéticos que están vinculados con la autoestima. A ingresar a nuestras redes, a través del Facebook y Twitter, PlanATV, @PlanATV. Hay preguntas que vamos a realizar en el próximo bloque, se van acumulando. Ahora tengo en mis manos el libro, La teoría de Mirta de Fusi, Yoga para niños. Pero en el Instituto Mirta de Fusi se ofrece durante todo el año cursos orientados en base a esta teoría a los que buscan una rápida salida laboral. Capacitación en método Pilates con todos sus aparatos, Reformer, Gunda Chair, Torre, Ladder Barrel, instructorado profesorado de yoga total, asistente físico de pre y postparto, gimnasia con formas esféricas, yoga para niños y gimnasia para tercera edad. Informate 421-69-55. Hay prácticas intensivas en el Instituto Mirta de Fusi. Hacemos una brevísima pausa y retornamos.